Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y aquellos que ven este programa por YouTube. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo, el profesor Alejo Vargas, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia por varios años, más de 2 décadas, y el fundador y animador del Grupo de Investigación, Seguridad y Defensa. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Es un gusto contar con su presencia. Le doy el paso para su salud inicial. Muchas gracias, profesor Marco Romero, por la amable invitación a participar en este programa de radio de la universidad de ustedes. Y bueno, estaremos tratando de aportar para ayudar a explicar a la audiencia las posibilidades que se derivan y los desafíos que hay, especialmente en los temas de seguridad y defensa en el caso del hermano pueblo ecuatoriano. Bien. Muchísimas gracias, profesor. Sí, como introducción brevemente le señalaría que el día domingo pasado en la ciudad de Lima, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad, se armó una reunión, la 24ª, si mal no recuerdo, reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con la presencia en esta ocasión, que era lo nuevo, de los funcionarios, ministros, viceministros encargados de la defensa, de la seguridad interna, para enfrentar el tema de la delincuencia organizada transnacional y sus impactos a nivel regional. Confieso que inicialmente cuando me enteré por el noticiero me pareció una cuestión muy importante porque desde hace algún tiempo, y ustedes, estimados oyentes, habrán escuchado que en varias ocasiones y en varios temas hemos planteado que amenazas regionales tienen que enfrentarse regionalmente, y esta de las consecuencias de la delincuencia organizada transnacional es una amenaza eminentemente global y regional, y que en el caso del Ecuador ha llegado a extremos muy altos de incidencia. Entonces, en el programa vamos a apelar a la expertise del profesor eh, Alejo Vargas, para que, experto como he señalado en seguridad y defensa, para que en primer lugar nos dé una apreciación general. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un paso importante? ¿Va a tener incidencia o no? A ver, profesor Marco, yo quisiera hacer una breve recapitulación en este sentido. Perfecto. Yo creo que lo que se evidencia ahora con la crisis ecuatoriana de seguridad es el gran vacío que los países suramericanos dejamos cuando permitimos que se terminaran con ese proyecto tan importante que fue lo de UNASUR y el Consejo de Seguridad y Defensa suramericano, que fue un esfuerzo muy importante, desafortunadamente, como la mayoría de los que se han hecho, fuertemente ideologizados. Y que por eso tampoco los procesos de integración han tenido mucho futuro. Cuando uno mira comparado, y usted lo sabe muy bien, profesor Marco, con lo que se ha hecho en Europa, con lo que se ha hecho en otras partes, es eso, es, yo a veces en algunos de mis clases que me ocupo de esto, eso es lo que le digo a mis estudiantes, digo, desafortunadamente en América Latina no hemos sido capaces de impulsar procesos de integración realmente que trasciendan la ideologización. Por eso solamente viven lo transitorio de un gobierno o de unos gobiernos. Entonces yo creo que aquí lo que se evidencia es eso, porque en un caso como el que vivió Ecuador, evidentemente si hubiera estado presente UNASUR, el Consejo de Defensa
suramericano, ahí hubiera estado ese proceso. Cuando uno lee lo que se acordó en esa reunión de la Comunidad Andina de Naciones del 21 de enero, que menciona el profesor Marco, lo que uno ve es como intentos de crear instancias como esas que ya habíamos creado. Cuando se habla de la red y demás, es eso. Yo estaba leyendo eso y dije, pues esto era lo que alcanzamos a tener, que desafortunadamente se nos desbarató. Ahí participaron, como usted muy bien sabe, colegas ecuatorianos y de otros países, pero lamentablemente, como pasa en nuestro entorno suramericano, eso desafortunadamente no ha tenido contexto. Entonces, el primer elemento que quería destacar es eso, es una especie de mea culpa colectivo que tendríamos que hacer los suramericanos por esa incapacidad que han tenido nuestros gobiernos de darle solidez y estabilidad a esos procesos de integración, porque siempre se han leído con ojos desde la derecha, desde la izquierda, como sea, y desafortunadamente lo que hemos hecho es dar palos de ciego en muchos casos. Ahora, más allá de eso, evidentemente lo que se hizo en esta reunión, pues por lo menos lo que está en el papel parece que es el camino adecuado, parece interesante. Mi gran duda, y tengo que decirle, profesor Marco, que eso en el caso colombiano, por ejemplo, es muy poca la trascendencia que ha tenido, por eso digo, mi gran duda es que eso depende mucho y va a depender mucho es de la decisión política, de la voluntad política de los gobiernos. Y ahí yo no estoy convencido de que eso sea así. Eh, el documento o los documentos que vimos, pues que supongo fueron hechos por colegas más de niveles técnicos de los países. Seguramente los cancilleres no fueron a esa reunión todos, sino de pronto fueron otros funcionarios, vicecancilleres o funcionarios técnicos. Pero insisto, si eso no logra que los gobiernos tengan, digámoslo, como una prioridad política, creo que lamentablemente no es mucho lo que se puede esperar. Pero la otra dimensión que yo creo que sí puede ser interesante es lo que podría llamar la dimensión operativa de la coordinación de las policías. Las policías en el pasado, y yo creo que todavía, en general, tuvieron mecanismos de coordinación muy interesantes a ese nivel. Y yo creo que lo que hemos estado viendo, de hecho, la detención de este líder de un grupo de las disidencias de las FARC en Ibarra y la entrega a la policía colombiana, eso es una tarea fundamentalmente de la coordinación policial. De esa coordinación probablemente yo sí esperaría que puedan hacerse cosas, pero en lo otro, desafortunadamente, y para no estar diciendo mentiras, mi estimado colega Marco Romero, tengo muchas dudas, muy pocas posibilidades, porque, como le digo, ni siquiera en los medios de comunicación colombianos eso ha tenido mayor trascendencia. Eso ya me da a mí por lo menos un indicativo de qué tan importante es eso para la sociedad y para los gobiernos. Entonces, ese problema lo veo desde esa dimensión. Ahora, que eso es necesario, absolutamente necesario, que eso es fundamental. Por eso yo sí fui siempre un gran defensor de la idea de UNASUR, de la idea del Consejo Suramericano de Defensa, porque siempre creí que era una posibilidad que teníamos de trabajar estos problemas de amenazas que trascienden incluso el ámbito de un Estado de una manera conjunta de aprender, de recibir apoyos, capacitaciones, de compartir inteligencia, de compartir distintos elementos que son fundamentales en el mundo de hoy. Pero desafortunadamente yo creo que con esa lectura muy ideologizada,
con que se miran los gobiernos, porque lo primero que se dice, a ver, ese gobierno es de qué signo, es de derecha, de centro, no, ¿cuál es el problema de seguridad? ¿Cómo? No, así es muy difícil que se puedan trabajar los temas y en ese sentido creo que ojalá esté equivocado y se pueda avanzar con los amigos de Lacan. Yo tengo que reconocer que Lacan en general ha sido una entidad bastante técnica, por eso me alegra que también se ocupen de estos temas, porque ellos casi siempre se ocupaban mucho más de los temas económicos, de desarrollo, de Comercio. comercio, etcétera. Entonces, me parece interesante porque creo que es una entidad que podría en un momento dado ayudar a liderar esa confluencia para que en un caso como estos Ecuador reciba apoyos y demás de los demás países en esa dirección. Por ahí dejaría en principio esta intervención, profe Marco. Ya, sí, usted ha dicho varias cosas importantes, pero para entrar por un aspecto que usted domina, porque ha estudiado muchos años, o toda su vida, diría yo, el tema de las relaciones civiles militares que marcan también este campo, en el cual la región durante décadas se mantuvo básicamente bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional armada en Estados Unidos, vendida, difundida en la región, y que luego del fin de la Guerra Fría pasó a una ah, modificación parcial que básicamente apuntaba a a reducir el papel de los ejércitos nacionales y a impulsar más que los ejércitos se involucren en actividades de seguridad interna y acción conjunta con la policía, combate a los problemas de y afectación a la biodiversidad, como alguien decía, que sean los Boy Scouts de sus países y los responsables de la seguridad interna conjuntamente. La seguridad interna se ocuparían directamente los Estados Unidos, más bien era lo que planteaban. ¿En qué medida esta situación en la que nos encontramos, en esa relación civiles militares y civiles, y digamos, y militares, policía, que no ha estado exenta de conflictividades en todos nuestros países, también ha sido un factor que ha permitido esta expansión inusitada de la delincuencia organizada transnacional? Ahora, y esa era una de las razones fundamentales que me encantó poder contar con usted, porque usted tiene la experiencia y las lecciones aprendidas de los procesos en Colombia. Escuchaba a un periodista mexicano hace unos días hablar que con respecto a la declaración de estado de guerra en Ecuador contra estos grupos de delincuencia organizada, y este mexicano decía que en México eso existe desde hace casi 20 años y que los resultados no son tan favorables. ¿Cuáles serían sus criterios sobre estos dos elementos? Esto de las relaciones civiles militares y el estado en que se encuentran hoy en la región y fundamentalmente en los países andinos, Colombia, Ecuador y Perú básicamente, y la cuestión de este cambio en las funciones asignadas a los militares. A ver, yo quería decirle esto, profe Marco. Bueno, yo he tenido la fortuna de tener posibilidad de ir muchas veces a Ecuador, ¿Ya? no tanto en estos Gracias. últimos años, pero desde la época de Lucio Gutiérrez, quizás, o un Ya. poco Sí, más sí, cuando el atrás, Plan Colombia. invitado por la profesora Berta García Sí, a sí, de la Católica. seminarios, estuve reunido en eventos de policía ecuatoriana, luego con el doctor Wolfgang Endor, Sí, del que ILDIS. también organizó varios eventos allá y me invitaba. Entonces, digamos, conozco relativamente, tanto allá en Flaxo como en la Universidad Andina, Simón Bolívar, etcétera. Y yo me acuerdo que desde los primeros eventos, en estos días hablaba con alguno de los colegas del grupo contando, yo le decía, mire, en esos primeros eventos yo me acuerdo que alguna vez incluso en Flaxo, en un evento yo dije
estábamos con colegas de varios países, entre otros, me acuerdo, estaba un colega argentino que estuvo mucho ahí también en Ecuador, trabajando con universidades, con la policía, muy conocedor. Y yo decía, yo tengo una gran preocupación que los colegas ecuatorianos no se toman el riesgo de este tema del narcotráfico en serio. En esa época todavía era cuando se hablaba de que Ecuador era un mar de Así es. tranquilidad, de paz. Nosotros andábamos en todo ese enredo con el narco y entonces en esos eventos yo decía, pero ¿cómo así que los ecuatorianos no están tomando esto en serio? Y lo que me decían los colegas, no, es que los colombianos lo que vienen aquí es a traernos la violencia, porque en cada banda de secuestradores, de asaltantes de banco, ahí hay colombianos y demás. Yo decía, sí, eso es verdad, pero lo importante es que Ecuador no está pensándose que va a ser el siguiente paso para lograr que estos narcos lo utilicen como plataforma no solo de reinversión de capitales o de lavado de capitales, sino también de salida de droga que estaba dándose. Ujú. Y lo que nos mostraron los últimos años fue justamente eso. Y ahí yo coincido, sin conocer, porque ahí ya no tuve mucho la posibilidad de estar más en detalle siguiendo, la impresión que me dio a mí fue que ya después quizás el segundo mandato de presidente Correa y posteriores, creo que hubo, por un lado, una especie de, no sé si la palabra es muy fuerte, de debilitamiento de las instituciones policiales y militares. En debilitamiento en el sentido en que se les quitaron competencias hasta el punto de lo que veíamos ahora con la crisis, de que tenían prohibido entrar a los centros carcelarios. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en Ecuador? Esto creo que es una cosa que no tiene ningún sentido. Está bien la discusión sobre el rol de militares, porque esa ha sido una discusión que ha estado y sigue estando, de si los militares deben o no meterse en problemas de seguridad interior. Yo creo que en general sabemos que no, que esa no es su tarea, pero que sí deben estar siempre en disponibilidad de apoyar a la policía para esas tareas que son típicamente policiales, todo lo que tiene que ver con seguridad interior, porque se supone que las fuerzas militares están básicamente para la seguridad y la defensa nacional. Pero ese tipo de cosas me parece que en los últimos años tendieron a diluirse. Es mi impresión leyéndola desde acá, profe Marco. Y creo que a lo que se llegó fue un debilitamiento muy grande de la capacidad del Estado. Sí, así es. Lo cual lleva a que se produjo lo que se dio y las medidas del presidente Noboa, que casi que uno las lee como medidas desesperadas, pero yo diría necesarias, aunque puedan sonar también duras, porque frente a esa situación, y puede que tenga razón el colega mexicano que dice decretar ese estado de conflicto interno, pues esa no es ninguna solución para resolver, pero sí era una posibilidad para usar la fuerza militar y la fuerza policial en restablecer el orden. Y entonces en esa medida yo las entiendo como medidas transitorias que son necesarias para eso. Pero me parece que allí el tema apunta por reformas que den unos elementos más permanentes y que impliquen mirar realmente roles y funciones de las distintas instituciones de todo lo que podríamos llamar el aparato de seguridad que tiene un Estado, que obviamente no se agota en la fuerza militar y la policía, los organismos de inteligencia son
importante y otros organismos civiles que también trabajan, pero si eso no está organizado, controlado, si no se entiende, aquí tenemos un dicho, seguramente usted lo ha conocido, profesor Marco, aquí tenemos un departamento nuestro que se llama Cundinamarca. Y entonces se habla de un viejo político del siglo pasado que decía, es que aquí estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, para decir, a veces se confunde, que creen que esto es Suecia o Finlandia o Dinamarca, y se toman medidas pensando más en esas situaciones deseadas. Por supuesto que todos desearíamos que hubiera una situación de paz, tranquilidad, de nivel de vida como la de estos países del norte de Europa. Pero esa no es la realidad que tenemos. Aquí tenemos unas realidades muy complejas desde el punto de vista social y económico, con una migración que cada vez hace que el crimen fluya, por eso cada vez hablamos más de organizaciones del crimen transnacional que van de un lado para otro, y esas son realidades que no podemos desconocer. Y si los organismos estatales que se deben ocupar de eso no son dotados de los mecanismos, de las competencias, pues difícilmente van a poder ser exitosos, y lo que vamos a tener es que cada vez van a estar más acorralados, y cada vez lo que vamos a tener es que estos grupos de criminalidad organizada van a tener más espacio, más controles, y la sociedad simplemente va a estar asustada, perdón, o pensando en salir corriendo para otra parte, migrar, en irse, porque dicen aquí ya no se puede vivir. Y yo creo que eso de nuevo también es un tema, y ojalá desde la academia ayudáramos, que va más allá de los temas de derecha e izquierda, porque también eso es un tema que tradicionalmente eso ha sido un lastre, de creer que es que hablar de seguridad es un tema de la derecha, que la derecha es la que habla de seguridad, que la izquierda no se ocupa de eso. No, yo creo que eso es absolutamente equivocado. La izquierda tiene que pensar propuestas de seguridad para hacerlo desde la izquierda, es decir, propuestas de seguridad que no tienen por qué ser despóticas y que no tienen por qué no respetar derechos básicos de los ciudadanos, pero que sean propuestas de seguridad. Y no irse al otro extremo, que no, lo único que importa son los derechos y ya verá a ver cómo se arregla. Porque yo creo que por ahí no vamos, sino para abrir la posibilidad de que retornen regímenes autoritarios más temprano que tarde, me parece a mí. Sí, excelente, excelente. Concuerdo mucho con lo que usted ha señalado, profesor. Ahora, usted señaló también en su intervención anterior que, o sea, este mea culpa regional o nacional, colectivo que tenemos que hacer. Y para no entrar a los temas propios de los problemas de la integración andina, en la cual, por ejemplo, desde un punto de vista teórico, en la academia al menos se decía, el país que más tiene que ganar para esto y por lo tanto cuyas élites económicas y políticas debían abanderarse de la integración era Colombia, pero fuera de unos periodos muy cortos, incluso ahora no existe ese tema. Bueno, eso es parte de la crisis de los procesos regionales, incluso en la Unión Europea, no digamos Mercosur, Comunidad Andina, las incapacidades de respuestas frente al COVID, horrible. Pero para quedarnos solo en el tema de la delincuencia transnacional organizada, usted que tiene una perspectiva de la temática más larga, frente a comienzos del siglo XXI y viendo a la región, solamente quedémonos en Colombia, Ecuador, Perú. ¿Usted cómo le ve? El problema, como usted señaló hace un rato, se mueve, no es fijo, o el rol de los diferentes países en este funcionamiento de estas redes va modificándose por varios factores. ¿Cómo está hoy día? ¿Estamos
viéndolo como región y después viéndolo como Colombia sobre todo, ¿estamos mejor, igual o peor que a comienzos del siglo XXI? No, yo no creo que estemos igual porque los problemas van cambiando, todos Así sabemos. es. Ujú, Eso es evidente. Por ejemplo, en un tema que atraviesa toda esta conflictividad de seguridad ciudadana, seguridad pública, ujú, es el tema de las drogas. ujú. Eso se ha venido transformando. La emergencia de drogas sintéticas, que ya preveíamos también 10 años atrás o más, como el fentanilo, que hacen que cada vez más probablemente drogas como la cocaína pierdan espacio frente a Ujú. estas nuevas drogas, Así es. pero eso no significa que el tema se haya resuelto. Ha cambiado, ha adquirido otras características. Antes eran, como decíamos, eh, inicialmente eran los grupos de productores de coca de Bolivia y Perú, Así es. que uno mira la historia ahora que estamos a punto de que Netflix nos la recuerde con una serie de una colombiana, Sofía Vergara, que creo que se estrena mañana, Griselda, que es esos antecedentes del tráfico, incluso antes de Escobar. Lo Ya, que se hacía era traer coca de allá, claro. pasta de coca para producir y demás. Eso fue cambiando, después van a ser los grandes carteles colombianos, los mexicanos simplemente cumplían un papel de tránsito. Hoy día vemos los carteles mexicanos siendo los grandes protagonistas de mucho de esto. Entonces, lo que hay es una nueva, digamos, redespliegue de todos esos grupos de criminalidad y los estados intentando dar respuestas. Nuestro gobierno, por ejemplo, dice, no, es que la guerra contra el narcotráfico ha sido un fracaso. Y sí, uno en general puede estar de acuerdo, pero uno no puede decir, como algo ha sido un fracaso, entonces yo me cruzo de hombros y de manos y no hago nada. No, bueno, evidentemente eso no ha funcionado, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque lo que hemos visto es esa gran capacidad, tanto de los actores como de los factores, de desplazarse. Así es. Vemos, a mí siempre me sorprendió en ese periodo que iba mucho a Ecuador, que yo decía, pero ¿cómo explicamos que hay coca en Colombia, hay coca en Perú, hay coca en Bolivia y no hay coca en Ecuador? Ujú, ¿Eso cómo lo entiendo? ujú, Pero sí hay grupos indígenas en Perú y en Bolivia muy ligados a la historia del consumo de la ujú. Así es. coca y Histórico, ¿no? demás, Ujú. y en Ecuador también. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces, lo que uno ve hoy día es que eso se ha venido transformando. Hoy día, entonces ya no solo cambia donde se cultiva, tengo la impresión que ya Ecuador no está exento de los cultivos, Así ya es. tenemos también cultivos allá, pero se ha convertido sobre todo en un espacio de tránsito, de lavado, de salida de tema y de presencia de grupos transnacionales ligados al tema. Entonces, lo que yo veo, y en eso hoy día es interesante estos intentos que ha liderado el presidente Petro, que por ahora no son también más sino intentos, hay que decirlo, pero por lo menos como intentos son interesantes de convocar a varios gobernantes de la región para pensar políticas alternas frente al tema de drogas. Entiendo que va a haber una nueva reunión en este año, lo anunció el Así presidente es. Petro. Creo que ya algunos de los presidentes, entre ellos creo que el propio presidente de Ecuador y el de Chile y el de México dijeron que venían a discutir, porque el tema es un tema de cómo se plantean cambios en la definición de la política pública transnacional, pero también
en el entretanto, porque como los cambios son de mediano y largo plazo, en el entretanto, cómo se diseñan políticas de acción y de respuesta en los distintos países y cómo se puede allí aprender, y allí es muy importante, como decía hace un momento, la cooperación, por ejemplo, de las policías de los países en lograr, y dentro de policía e inteligencia, que es muy importante, lograr que lo que se ha dado en un caso, lo que se ha aprendido, se pueda compartir y cada vez más haya un proceso de aprendizaje socializado que permita a los gobiernos y a la sociedad enfrentar estos temas. Eso, por supuesto, lo ideal sería, o lo ideal sería que fueran procesos orientados, conducidos desde los gobiernos. No necesariamente fácil, que los gobiernos tienen distintas prioridades y demás, pero por lo menos yo tengo esperanza que al menos instituciones como policía, yo lo que conocí de la policía ecuatoriana me daba en ese momento, estoy hablando de 5 o 6 años atrás, una buena impresión, no sé qué tanto haya cambiado. La policía colombiana también ha estado relativamente cerca de los esfuerzos de modernización, me han invitado como parte de esas mesas asesoras. Conozco un poquito también de la policía ecuatoriana, peruana, pero, pero más allá de eso, lo ideal sería que los gobiernos pudieran también ser grandes alonadores y desde la academia. Nosotros desde la academia, si pudiéramos hacer algo, quizás, no sé, en una época ya los colegas de la Universidad Andina o de Flaxo, me acuerdo en la época en que estaba ya de director de Flaxo, se llamaba nuestro Bonilla, Adrián ah, Bonilla, Adrián Bonilla. Adrián, exacto, cuando estaba Adrián, etcétera, se hicieron varios eventos, varios seminarios en esa época en que estaba ya también en Isles, Wolf, etcétera. Pudiera también hacerse, porque yo creo que se requieren acciones en esas distintas dimensiones, a nivel de los gobiernos, pero a nivel también de entes policiales y militares y, por supuesto, a nivel de academia, porque nosotros también tenemos un papel importante, creo yo, como académicos, Así es. entre otras, para también explicarle a la sociedad que el tema no se resuelve simplemente diciendo es que estos policías o militares son simplemente unos agentes de los norteamericanos o de... No, bueno, obviamente que ahí hay un legado histórico que no se puede desaparecer, que es una realidad y que eso obviamente hay que siempre ponerlo en esta, pero hay que entender que también ahí hay cambios que vale la pena entender y que también nuestras entidades policiales y militares cada vez buscan construir sus propios futuros, no simplemente los futuros de la Guerra Fría, no solamente las lecturas de esa época de la doctrina de seguridad nacional y bueno, todo eso que vivimos que fue real también, nadie va a decir que no, pero ellos también se han transformado, ellos también han venido cambiando y parte de esa tarea que tenemos todos es ayudar desde donde podemos, no tenemos capacidad de transformar todo, pero podríamos poner un poquito, un granito de arena. Ahora, usted, digamos, usted señaló adecuadamente el carácter técnico de algunos de los aspectos de esta reunión, adoptados, revisados al menos el día domingo 21 en este acuerdo. Entonces, se ha hablado de acciones en la frontera, de cooperación migratoria, de cooperación aduanera, de cooperación contra la minería ilegal, de cooperación en lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de operaciones coordinadas, como usted ha señalado, de cooperación en inteligencia y de cooperación contra el tráfico de armas.
¿Cuál de esos niveles considera usted dos o tres de ellos los prioritarios? No, yo creo que el tema de migratorio es un tema prioritario. En segundo lugar, me parece que el tema de compartir inteligencia es fundamental. Ujú, Eso es definitivo. En tercer lugar, me parece que señalar ese tema de tráfico de armas y tráfico de personas ujú, son, y esas son todas tareas que en lo fundamental hacen los cuerpos de policía, ujú. porque son tareas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que fue en su momento una instancia que crearon las policías, Ameripol, Ajá, que era una especie de derivación de Interpol, pero para así es. América, y que era una posibilidad de compartir. Ahora, yo quisiera destacar también algo muy importante dentro del documento, y es lo que es la red andina de seguridad, Así es. que además plantea algo que nos compete a nosotros, el profe Marco, Sí, la idea de hacer un foro internacional así es, así es. en este primer semestre del 2024. Y si vamos a tener eventualmente la posibilidad de que la CAN lo financie, pues yo creo que esa sería una tarea muy importante. Yo creo que Ujú. ustedes, por ejemplo, allá desde su universidad podrían plantear una opción muy importante. Yo, pues desde aquí por lo menos, y seguramente otros colegas estaríamos en la disponibilidad de colaborar, de asistir, Excelente. etcétera. Pero eso ustedes podrían y deberían liderarlo. Creo que eso es fundamental para avanzar en esa dirección. Entonces, Ujú. sí, yo creo que en esta reunión hubo cosas importantes, que lo que tenemos que ver es cómo ayudamos a que se materialicen, Así es. cómo ayudamos, por ejemplo, a través de contactos con la gente de la CAN, con otras instancias. No sé quién esté en Flaxo ahora, quién sea el director de Flaxo. Ujú, En alguna época estuvo también, pero ahora está en la Universidad de La Paz en Costa Rica, Pancho Rojas, un colega chileno, ujú. también en la época en que estaba Adrián también. Bueno, en fin, pero desde todos esos espacios yo creo que se podrían tratar de lograr estimular, promover ese tipo de actividades. El Observatorio Así Regional es. Ese es de muy importante. Seguridad, Ujú, eso por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar podría ser pues, un ente fundamental para tener eso en la medida en que además tiene una cierta cobertura varios lados. ujú, En fin, entonces ujú. yo creo que, y en eso sí comparto con usted, profe, en que hay cosas derivadas de esa reunión que serían útiles, que podrían ayudar a poner en marcha y cooperar a buscar esas salidas de conjunto, que finalmente en últimas el tema no es que le ayude a este o aquel gobierno, el Ujú, problema es que nos permita a las sociedades andinas que cada vez podamos tener unas sociedades más tranquilas y que podamos tener también unos gobernantes y unas instancias policiales y militares respetuosas de los derechos, pero eficaces en cumplir sus tareas de luchar contra el delito. ujú. Ahora, usted señaló muy acertadamente que y rememoró los desarrollos importantes en muchos casos en el Consejo de Defensa Sudamericano en marco de UNASUR y la carga ideológica que potenció su desaparición posterior. En el caso de lo que se ha realizado el domingo pasado en la Secretaría de la CAN, yo conozco por gente de la Secretaría que básicamente se recopilaron, tienen un trabajo que está en la página web de ellos, que recoge todas las resoluciones vigentes
y son cientos de resoluciones adoptadas en el marco de la CAN que están vigentes para Claro. tomar como insumo para esta reunión del domingo, se entregaron las resoluciones que ya se han adoptado. Y entonces, por ejemplo, en el caso de contra el tráfico de armas, hay Ujú. una resolución, la decisión 552, tomada hace exactamente 20 años en Quirama, Antioquia, Colombia, eh, Sí. que se trataba precisamente de esos temas. Entonces, Ujú. lo que usted señaló es crucial, o sea, la decisión política de impulsar. Y entonces ahí le preguntaría a usted que tuvo la experiencia, la participación también en los procesos de el Consejo de Defensa Sudamericano y UNASUR. O sea, allí también existieron decisiones, por ejemplo, de compartir información, de compartir, de anticipar las movilizaciones o ejercicios que iban a realizar los ejércitos de los países para, en actitud de confianza, para promocionar la confianza. Eh, en generación de bases de datos de las cuales también habla esta resolución del domingo pasado en marco andino, que en la práctica ni esas que eran las más elementales no se cumplieron, porque la responsabilidad cayó en los actores directamente involucrados, o los militares, o la policía, o las instancias de seguridad. Entonces, ¿cómo superar esos recelos históricamente creados y mantenidos frente a uno que, como usted señaló, es evidente, un desafío global, un desafío regional que merece, requiere respuestas regionales, pero estas exigen unos grados mínimos de cooperación, de confianza, de intercambio de información, intercambio de experiencias, etcétera. De acuerdo, en el marco de la experiencia del CDS de UNASUR, ¿qué podría decirnos al respecto? No, yo creo, yo tengo esta impresión, puede que estoy sobrevalorando, pero yo tengo la impresión que el Consejo de Defensa Suramericano fue útil a pesar de que en ese momento, por ejemplo, en Colombia teníamos un gobierno muy duro, como era el del presidente Uribe, que sin embargo él terminó aprobando ese, esa UNASUR y ese consejo. Y yo creo que eso fue útil, por ejemplo, para resolver la crisis andina, como la llamamos en Colombia, a raíz de el bombardeo que Ujú, hizo los militares colombianos sobre el campamento en Angostura y la ujú, muerte del jefe de la FARC allí y la crisis que de ahí se derivó con Venezuela. Eso, ahí el Consejo de Defensa Suramericano ayudó a distensionar esa situación de crisis entre Colombia, Ecuador, entre Colombia, Venezuela, etcétera, y se hicieron avances importantes. Una de las medidas que en general en ese campo se consideran como una medida de confianza importante y algo de eso se hizo, era la idea de transparentar los presupuestos de seguridad y ujú. defensa. Ah, sí, me Es recuerdo. decir, que todos los países pusieran esos presupuestos para que lo conocieran los demás y así todo el mundo estuviera de acuerdo qué tanto, porque en ese entonces, recuerden, se decía que con el Plan Colombia, Así es. Colombia estaba destinando un presupuesto demasiado grande para Ujú, seguridad y defensa y como en seguridad y defensa opera mucho esa lógica de que si los militares o policiales de un país ven que el otro está comprando este tipo de elementos militares, entonces también presionan a su gobierno, ujú. bueno, etcétera. Eso, sobre eso hay mucho que decir, pero en ese campo yo creo que hubo algunos eventos que se hicieron entre militares de distintos países a propósito de cómo elaborar esos presupuestos que fueran con criterios compartidos. Entonces yo creo que el tema mostró en su momento que era útil. Lo que pasa es que después, por un lado, el tema empezó a depender mucho y ese es uno de los líos nuestros
en qué pasa con el país más grande, que en este caso era Brasil. Cuando Brasil empezó a desinflarse, ya en el gobierno de Dilma. de la presidenta Dilma, y ya el tema pasó a un, entonces como que eso fue impactando a los demás y entonces el tema se fue decayendo y no hubo una capacidad en los gobiernos y en el mundo académico de darle importancia. También es verdad que yo creo que muchos gobiernos, y no sabría si también algunos colegas académicos, terminaron planteando esas instancias simplemente como unas instancias burocráticas, Mm, pues como me nombran a mí ahí, yo voy ahí a tener una instancia y probablemente hago alguna cosa, pero también me gano unos dólares y hago, etcétera. Y entonces cayó en la lógica burocrática en que ujú, caen muchas de las cosas. Y entonces también, quiérase o no, ayudamos, contribuimos a que eso tuviera esa decadencia. ujú, Pero me parece muy bien me alegró mucho que usted, profe, me hubiera enviado esta invitación porque yo, como le digo, tengo la mejor opinión de Lacan, ujú, porque aparte de todo, yo siempre he tenido de ellos una opinión sin tener mayor contacto. Quizás en el pasado conocí algunos directivos, pero tengo de ellos una impresión de un ente bastante técnico, ujú, menos político, mucho más técnico, y me pareció entonces muy interesante que ellos hubieran tomado esa iniciativa de no solo recuperar, como bien lo recuerda usted, toda una serie de directivas, de reglamentos, de disposiciones que ya estaban expedidos del pasado, que están vigentes, pese a que a lo mejor no sean suficientemente conocidos, pero que puedan en un momento dado ser un punto de partida ujú, para relanzar propuestas de cooperación que no van a requerir volver otra vez a construirlos, que ya están. Lo que ujú. se necesita es que se pongan en práctica, que se pongan en marcha. Y ahí, pues yo no sabría, estoy especulando, qué tanta vocación tendría Lacan hoy día realmente de liderar eso. Ojalá la tuviera, eso me encantaría, me alegraría mucho, pero insisto, estoy especulando porque no conozco. Me llama así la atención que hubieran hecho ese evento, ese encuentro, que se hubieran planteado esa serie de anexos, de conclusiones, porque creo que por lo menos lo que muestra es que allí había personas que estaban mirando el tema por donde era. Ujú, Y ujú. creo que vale la pena por eso que ojalá se retomen esos aspectos. Ujú, perfecto. Ahora, para ir terminando, una cuestión, como usted señala, en la mayoría de los casos se ha decidido en algunos 15 días, en otros un mes, 3 meses, 60 días para poner en funcionamiento, en operativos, varios de los mecanismos de los que trata este plan de acción resolutivo, como le ha llamado la comunidad andina contra o sobre la delincuencia organizada. Como usted señaló acertadamente, eso depende de la decisión política y claro, tampoco es que es un todo, ¿no? Como usted destacó, me pareció muy interesante esto de que puede haber brazos como por ejemplo el policial o el militar o el de las inteligencias que tienen sus propias dinámicas, que tienen actores que han venido de todas maneras formal o informalmente manteniendo contactos, nexos, como usted señaló anteriormente, pero la cuestión es sistematizarlos, fortalecerlos, ampliarlos, convertirlos en algo permanente que sirva a todos, etcétera. ¿Cómo ve usted ahí la actitud del gobierno colombiano frente a este tema? ¿Cuándo fue el país que vio puros
vicecanciller, viceministros, mientras, usted sabrá, la presidenta Boluarte se presentó ahí intempestivo, no estaba programado, pero se presentó a dar su apoyo político al evento y destacar la necesidad del mismo. Eso pasa, como usted lo dijo, por la decisión, las prioridades que cada gobierno, que cada presidente dé a este tema. ¿Cómo ve usted desde la perspectiva colombiana? Porque de lo que yo he escuchado y en anteriores programas de esta radio que he conversado con colegas colombianos sobre otros temas, sobre temas comerciales, sobre temas de movilidad humana, etcétera, no estaba precisamente en un alto nivel de la agenda del gobierno de Petro el tema regional andino, en principio se decía. ¿Cómo ve usted el tema? Yo creo que efectivamente yo no podría decir, creo que sería equivocado de mi parte, que el gobierno Petro no le interesa el tema. No, yo creo que le interesa, pero el otro tema es en qué nivel de prioridad está y yo no creo que esté en el mayor nivel de prioridad. Pero Sí. obviamente no es el interés fundamental, pero sí estaría. Entonces, el tema yo creo es cómo lograr, porque estoy seguro que el director de la policía, el general Salamanca, que es una persona sin duda muy cercana al presidente, y es un excelente policía, tengo que decirlo. Creo que en lo que conozco es un excelente policía. Eh, él sí está muy interesado en el tema, por supuesto, y ese tipo de personas pueden ser una voz muy importante frente al gobierno del presidente Petro para tratar de dar ese apoyo político. Ahora, seguramente el ministro de Defensa y aún el viceministro, no estoy seguro quién estuvo de Colombia, si fue el viceministro Alberto o si estuvo el ministro, no creo que haya estado el ministro, No, no estuvo. no estuvo, pero bueno, depende quién haya estado, pero Eh, digamos que a ese le doy los nivel, nombres, le doy los nombres de sí, los que tuvieron. O por Colombia acudieron Francisco Coy, el viceministro de Relaciones Exteriores, sí, y de Políticas y Defensa y Seguridad, Daniela Gómez. Daniela Gómez. Ujú, ya, sí. Ella la conozco porque fue una alumna nuestra, egresada nuestra, entonces una Interesante. joven, pero muy capaz que está ahí. Entonces, yo creo que, como le decía, no es que no estén de acuerdo, yo creo que Colombia está muy de acuerdo, lo ha dicho el presidente Petro en colaborarle al presidente eh, Noboa. Mm, el tema es cómo hacer que eso pueda subir un poco en el nivel de prioridades. ¿Cómo es? Y eso solamente se va a lograr si se logra articular a propuestas más regionales. Ujú. Por ejemplo, si se lograra que eh, el conjunto de los países de la CAN, sumando a los tres, incluso a Bolivia, no sé si eso Ujú. sea posible, Sí, y sí, aún a otros de la región, Chile, que es también otro protagonista importante, se logre que el tema se vuelva un tema más suramericano ujú, y cómo se ligue a otros temas como este que se señalaba, que son muy del interés del presidente Petro, pero que debe ser también de los demás países, como por ejemplo, cómo repensar una política de lucha contra las drogas a nivel global. ujú. Ese tipo de cosas, si se logran ahí establecer puentes y demás, yo creo que eso podría ayudar a que el interés, en el caso de Colombia, suba y que se vuelva una política
de mayor prioridad por parte del gobierno colombiano. Eso sería lo que yo vería en principio, profe Marco. Ya, y para la última, o sea, antes de pedirle su pronóstico o su especulación, sí, apostamos porque esto funcione, esperamos, creo que como usted lo dijo muy acertadamente, hay roles para el gobierno, para la policía, para los militares, para la academia, para la Secretaría de la CAN, que tienen que irse jugando. O en un tema muy específico, este de los presos, que usted sabe, se armó un contencioso ahí, de cierta manera, entre el presidente Noboa y el presidente Uribe, sobre cuando el presidente dijo reciban a sus presos, a sus ciudadanos presos en el país, y ahí hubo un cierto impasse. Cosas como esas van a surgir y siempre surgen, pero entonces, ¿cómo vería el futuro de esta política y cuánto plazo podemos darle para esperar frutos? Pues yo lo que creo es que estos son temas que evidentemente requieren respuestas muy prioritarias. Ujú, Eh, lo que pasa es que uno sabe que los estados andan en un ritmo más lento. mucho más lento, mucho más paquidérmico de lo que uno desearía. Ujú, Ahora, ¿cómo lograr eso? Porque, por ejemplo, ese tema, yo creo que el tema fue evidente a nosotros, también a muchos nos sorprendió, porque cuando vimos que Colombia está listo a apoyar a Ecuador, y entonces de repente Ecuador le dijo, "No, ahí hay 1.500 presos", porque inmediatamente el los ministro de mando. Justicia se asustó y bueno, Ujú, claro, y yo entiendo ambas cosas. Entiendo que el presidente Noboa, si le dicen estamos listos, pues le digo tome, pero el otro dice, bueno, ¿y cómo así? ¿Yo qué hago con 500 presos? ¿Dónde los meto? No tengo dónde meterlo, etcétera. Entonces, claro, frente a ese tipo de cosas, el tema también es cómo lograr darle seguimiento a esas propuestas. Y ahí es donde yo no sé en este momento el Estado ecuatoriano qué capacidad también pueda tener de colaborar con las propuestas del presidente y poderle dar seguimiento a muchas de estas iniciativas que puedan efectivamente ir materializando, porque yo no descartaría de ninguna manera que en un mediano plazo Colombia pudiera recibir todos esos presos. El ujú, tema es cómo hacerlo de tal manera ujú. que no es, le pongo los 1.500 ahí en Y, Rumichaca y cójalo. No, haciendo un procedimiento. claro, planificado, Sí, uno negociado. entiende al ministro de Justicia cuando dice, no, yo tengo que estudiar los casos, tenemos que estudiar a ver realmente cuántos de esos ameritan que sigan detenidos, cuántos no requieren otro tipo de cosas. Y bueno, todo eso requiere Lleva tiempo. tratamiento, sin duda, que hay que hacerlo de progresividad. Ujú, ujú. Bien, perfecto. Y para terminar, en la experiencia colombiana con estas redes internacionales de delito, ustedes en la Universidad Nacional, con el IEPRI o en otra instancia de la universidad, ¿construyeron algo parecido a observatorios de estos delitos? Bueno, aquí hay varios observatorios, tanto en la universidad como fuera, sobre temas de delitos y sobre temas de eh, impactos de esos delitos, que se van a referir más a temas de victimización y demás. Ya. Pero en eso hay experiencias importantes de grupos que se han especializado tanto en la universidad como en centros de investigación, porque si miramos centros como centros privados, por ejemplo,
como el Centro Pares, como el Centro que han hecho o han construido esfuerzos de observatorios de seguimiento. Nosotros ahí también en la universidad lo hemos hecho en varias instancias y sobre varios temas. Probablemente en el mismo centro que lideró Camilo González, que ahora está pues como es conduciendo más el tema de las conversaciones con las disidencias de las FARC y demás, pero hay evidentemente experiencias en ese sentido. La Fundación Ideas para la Paz, el mismo CINEP, es decir, hay muchos espacios que han hecho esfuerzos en ese sentido. Lo que creo es que la mayoría se han limitado a delitos nacionales y criminalidad nacional. A nivel de delito transnacional, mucho menos. Design Crime es de las pocas, es una organización norteamericana que en el caso colombiano han trabajado y trabajan aquí, pero en general ese es uno de los temas que nos ha faltado, hacer ejercicios que trasciendan el horizonte de un país. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Alejandro Vargas. Esperamos, ha sido muy grato aprovechar de su experiencia, recibir sus elementos de juicio, o como usted compartimos expectativas de que esta es una línea adecuada, necesaria, que debe fortalecerse y debe consolidarse. Y yo pienso, no sé si excesivamente optimista, pero que este puede ser un elemento que renueve a la integración andina y que abra y que le muestre como un espacio necesario, conveniente, útil para diversos actores de nuestros países, y por lo tanto que vaya ganando más aceptación y legitimidad. Esperemos que eso sea. Esperamos también que no sea la primera y la última vez que hablamos con usted, y que por el seguimiento de este tema le estaremos invitando en un tiempo más. Y por supuesto, si surgen algunas iniciativas concretas acá, trataremos siempre de cooperar, de conversar, de contar con su presencia. Muy agradecidos, profesor. Muchísimas gracias, profesor Marco Romero, y me agrada mucho haber conversado con usted. Espero que además esto pueda ser un programa útil para aquellos que lo escuchen luego, y bueno, espero también que me comparta el enlace para, por lo menos a parte de los contactos, dárselo a conocer también. Sí, con todo gusto. Apenas lo tenga, se lo hago llegar. Muchísimas gracias, profesor Vargas. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Igualmente, un abrazo y que tengan un buen día. Mucha suerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.